La vida nos ha ganado un poco, pero el día de hoy esperamos en esta semana ponernos al corriente en ese sentido. Están, a medida que van conectando, les pedimos que mantengan sus cámaras abiertas, ¿verdad? Para poder mantener la conexión visual. En esta que es nuestra última semana a distancia de nuestro curso sistemático de formadores. El tiempo se va rápido, ¿verdad? Y ya llevamos con esta la 12ª semana de este curso sistemático de formadores. 12 semanas intensas en las que hemos ido, pues, profundizando en distintos temas que nos han llevado por el recorrido de la U. Si recuerdan la metodología que guía este curso sistemático y que presentamos en la primera semana. Digamos que todos los primeros temas que abordamos eran para deconstruir, para pues invitarlos a una nueva percepción de la realidad formativa en nuestras congregaciones, para este movimiento de descenso de la U que implica, pues en primer lugar, darnos cuenta de los elementos disruptivos, darnos cuenta de aquellas maneras de responder a esas disrupciones que crean resultados que no queremos, darnos cuenta también de los patrones de descarga que tenemos, patrones del pasado, la descarga de patrones del pasado que funcionaron ayer, pero que ahora quizás ya no están funcionando de la misma manera. Suspender la descarga de patrones del pasado, ese es un elemento fundamental para abrirnos a lo nuevo. Y a partir de ahí, darnos cuenta de los puntos ciegos que nos mantienen en esos patrones de descarga, para empezar a percibir juntos, a sentir juntos de una manera nueva y diferente la formación en nuestras congregaciones. Sin duda alguna que en este movimiento de descenso, de deconstrucción, podemos darnos cuenta de frutos amargos que nadie de nosotros quiere, que sin embargo han estado lamentablemente presentes en la vida de la iglesia, en la vida de nuestras congregaciones, en la vida de nuestros institutos. Y pues es todo lo que tiene que ver con el abuso de todos tipos, el abuso de autoridad, el abuso sexual, el abuso de poder, el abuso laboral, como muchos tipos de abuso, ¿verdad? Pues ha sido una de las heridas más profundas, más dolorosas para la iglesia en los últimos tiempos y para el mundo, desde luego. Y esto ha sido, pues, en parte porque no hemos sido capaces de suspender patrones autoritarios, patrones de respuesta que crean resultados que ninguno de nosotros queremos. Hemos ido en este movimiento de presencialización, queriendo abrir una nueva manera, una nueva cultura, un nuevo modo de acompañar a nuestros formandos y formandas. En la horizontalidad, en el respeto, en la común unión, en el cuidado, en la delicadeza, en la ternura también.
Precisamente el tema del día de hoy, que nos va a ayudar a profundizar el padre Roberto Pantoja, que ya está aquí entre nosotros, misionero del Espíritu Santo y miembro del equipo Cruces. Él está ahora mismo de director de la Fundación Ruyer. Es un programa residencial que tenemos los misioneros del Espíritu Santo, Proyecto Cruces, precisamente para acompañar a sacerdotes y religiosos. Y él está particularmente acompañando en la dirección de esta fundación. Pero también es parte del equipo Cruces. Lo presento porque es la primera vez que lo ven ustedes en este curso sistemático, pero es como el padre Fernando, como el padre Pablo, como un servidor, parte de este equipo. Y el tema del día de hoy es la cultura de protección del formando, de la formanda. Cultura del cuidado y de la protección del formando, de la formanda, pues que es, sin duda alguna, en el binomio formando-formador, pues él es el más vulnerable, el que tiene menos poder. Él nos va a hablar de todo este tema tan actual, tan importante para cristalizar y para prototipar otro modo de formarnos. Pues bienvenido, Roberto, y te dejo totalmente la palabra. Muchas gracias, Toño. Pues es un gusto para mí estar aquí y pues acompañarlos estos 3 días con este tema de cultura de protección del formando. Eh, Quisiera invitarlos a pensar, ¿no? Ya Toño nos decía de la importancia de este tema, pero yo cuando estaba preparando me preguntaba, ¿por qué tenemos que crear una cultura para proteger a nuestros formandos? ¿Protegerlos de qué? ¿O protegerlos de quién? ¿Verdad? Entonces, pues quisiera compartirles una presentación y así pues inicio este compartir con ustedes. Permítanme un momento. ¿Están viendo ahí la pantalla? ¿Por qué la necesidad? Sí, solo que no está en modo de... Ahí ya está. Perfecto. Entonces les decía, ¿por qué la necesidad de crear una cultura de protección del formando? ¿Por qué la necesidad entonces? ¿Qué está sucediendo en la iglesia? ¿Qué está sucediendo en algunos seminarios, en algunas casas de formación, tanto masculinas como femeninas? ¿Qué está sucediendo en algunos conventos? ¿Qué está sucediendo en el clero? ¿Qué está sucediendo con algunos obispos, con algunos religiosos y religiosas? Y bueno, yo no voy a profundizar mucho en esto, pero han sucedido cosas muy desagradables que todos nosotros nos hemos enterado y que para la iglesia y para nuestros institutos y nuestras congregaciones es un tema que es difícil de abordar. Es un tema un tanto complejo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Aquí hay un primer motivo que es el clericalismo. Esto lo vamos a ver el día de mañana y a mí me llama mucho la atención cómo el Papa Francisco hace mucho hincapié en esto. Intervención excesiva del clero en la vida de la iglesia
que impide el ejercicio de los derechos de otros miembros de ella. ¿Qué sucede aquí? No nada más los sacerdotes, ¿no? No nos estamos refiriendo a los sacerdotes que se sienten probablemente pues con el derecho de hacer cualquier cosa o de proponer cualquier cosa o de imponer cualquier cosa. Aquí nos estamos refiriendo también a los mismos laicos que dan este poder a los sacerdotes de hacer lo que ellos quieran y aún defenderlos, ¿verdad? Entonces, este clericalismo que hace tanto mal, ¿verdad? A la iglesia y a las comunidades de las que formamos parte. Después, otra de las razones es una sexualidad no reconocida como tal. ¿A qué me refiero con esto? Dentro de la iglesia hay situaciones o temas que no nos animamos a abordar o que también son iguales de complejos y no sabemos por dónde. Ahorita la iglesia está siendo como con el Papa Francisco, como muy objetiva con la cuestión de abuso sexual a menores. Pero no es la única situación problemática que la Iglesia Católica está viviendo. Por ejemplo, cuando hablamos de diversidad sexual, ahí nos da mucho trabajo y a lo mejor damos varios pasos hacia atrás para no enfrentar las situaciones. Por ejemplo, es difícil abordar el tema de la homosexualidad en el clero. Es difícil abordar el tema de personas lesbianas en la vida religiosa. Es difícil abordar el tema de las personas que están en nuestras pastorales viviendo alguna situación de diversidad sexual. Me refiero a personas trans, a personas no binarias y también me refiero a nuestros formandos. Me refiero a formandos y formandas que tocan la puerta de nuestras congregaciones con alguna de estas situaciones. Y yo no sé si en la congregación a la que pertenecemos o al instituto al que pertenecemos estamos como preparados para recibir a un formando o a una formanda con un tipo de situación que tenga que ver específicamente con su sexualidad. Y bueno, ¿qué más o cuál es la razón, verdad? ¿Qué se ha dado dentro de la iglesia? Pues todo tipo de abusos, ¿verdad? También el padre Toño lo decía hace un momento, no estamos hablando o no me estoy refiriendo solo al abuso sexual. Es abuso de poder, es abuso psicológico, abuso espiritual, y que en las comunidades religiosas, ¿verdad? Y en el clero diocesano, pues esto es el pan de todos los días, ¿verdad? Porque no hay nada que regule. Y cuando, por ejemplo, una persona tiene mucho tiempo en el poder, pues yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Se siente con poder porque no se ha bajado del pedestal o ya le es muy difícil bajarse del pedestal cuando ya tiene 12, 15 años en el poder y después le toca dar otro servicio, es muy difícil para esta persona, ¿no? Entonces, yo creo que todos lo hemos vivido en nuestros institutos o en nuestras congregaciones religiosas. Y también yo creo que otra de las razones es una vida secularizada. ¿Verdad? Los valores de la vida religiosa, los valores del sacerdocio, los valores de una comunidad eclesial, pues ya no son los mismos. Ahora las búsquedas de algunos sacerdotes, de algunos religiosos, de algunas religiosas, pues son distintos, ¿verdad? Y muchas veces no tienen que ver con una propuesta específica que la iglesia hace y no tienen que ver con el evangelio que conocemos o con la propuesta que Jesús hace específicamente. Con estos temas que estamos mencionando, se hieren susceptibilidades. ¿Por qué? Porque tiene que ver con historias reales de personas que nosotros conocemos, de situaciones que nosotros estamos alrededor y las vemos, ¿no? Entonces, es un tema complejo porque
hijos, pues es que hay que hablar de cierta persona. Por ejemplo, cuando hay un abuso de poder o algún abuso a nivel espiritual, pues estamos hablando específicamente de un párroco, estamos hablando específicamente de la madre superiora, estamos hablando de una hermana que no se da cuenta probablemente de lo que está haciendo o no se da cuenta probablemente que está hiriendo a otra persona, ¿no? Y bueno, también se hieren susceptibilidades porque cuando se habla de nuestra sexualidad en la vida religiosa, en nuestras congregaciones o institutos, a veces no estamos preparados. No tenemos una educación clara acerca de este tema en la vida consagrada, en la vida religiosa, en el clero, a nivel general, ¿no? En la iglesia. Hay varios documentos que ustedes pueden consultar en la página del Vaticano que hablan de la sexualidad y de la importancia que es educar en este tema. Pero ninguno de estos eh, documentos dice cómo hacerlo. Entonces, pues bueno, aquí esto se hace más complejo, ¿verdad? Porque las situaciones se nos están viniendo cada vez de una manera más fuerte y no tenemos herramientas para enfrentar estas situaciones a nivel sexual, ¿no? Y bueno, esto complejiza, ¿verdad? La vivencia de nuestra vida consagrada. ¿Cómo le hacemos para salir como de este laberinto, ¿verdad? ¿O cómo le hacemos para clarificar, ¿verdad? Como el proceso que estamos llevando en nuestra vida religiosa. ¿Qué necesitamos? Primero, reconocer que existen estas situaciones. Y la otra, pues bueno, educarnos, ¿verdad? O sea, la educación que debemos de tener en este tema es urgente, ¿verdad? Y yo creo que todo, por invitación del Papa, todos los institutos religiosos, las congregaciones religiosas están haciendo algún documento para crear una cultura del cuidado, no solamente de los menores, sino para que nuestras comunidades religiosas, nuestras parroquias, nuestros lugares de pastoral sean lugares seguros. Y para esto nos tenemos que educar. Aunque el tema no nos guste o aunque el tema se nos haga difícil, ¿verdad? Y bueno, si nos estamos educando, podemos entonces trabajar en la prevención de estas situaciones. Y bueno, por ende podemos crear una cultura de protección y en este caso específico de nuestros formandos. ¿Qué nos toca a los formadores? ¿Verdad? Como por dónde va nuestro trabajo, ¿no? Una de las cosas que yo creo que son esenciales y que hemos visto al inicio de estos cursos que hemos llevado es saber quiénes somos, ¿verdad? Nosotros como formadores, como religiosos y religiosas, tenemos que dar razón de quién somos, de quiénes somos, ¿verdad? Y cuál es nuestra tarea específicamente como formadores. ¿Qué sucede? Yo soy una persona que tiene una historia muy concreta, que tiene un montón de vivencias a todos los niveles, que tengo una historia familiar que a lo mejor no fue tan difícil, que no fue tan fácil. Al contrario, a lo mejor vengo de una familia en donde hubo mucha violencia, ¿verdad? O a lo mejor vengo de una familia en donde nunca escuché hablar sobre lo que era la sexualidad, ¿verdad? O a lo mejor vengo de una familia abusiva, ¿verdad? Entonces, es necesario que yo sepa quién soy y es necesario que yo reconozca mi historia y el camino que yo he hecho a lo largo de mi formación, a lo largo de mi vida como religioso o religiosa, devotos perpetuos o como sacerdote ordenado. Es necesario que reconozcamos que en ocasiones necesitamos ayuda, es necesario que en ocasiones necesitamos una terapia psicológica,
para ir superando hasta situaciones también entre nosotros de abuso sexual, ¿verdad? Que sería pues uno de los abusos a lo mejor como más fuertes y a lo mejor también como un poquito más difícil de superar, sin ser esto imposible. Entonces, si somos formadores y vamos a acompañar a formandos y formandas que vienen con una situación problemática, yo necesito haber trabajado ya esa situación en mi propia vida como para saber ubicarme como religioso y que me quede muy bien claro que soy formador, mi tarea es esa. La congregación me ha pedido formar a otras personas. Y bueno, eso también ya el padre Toño lo dijo al inicio. Se nos ha estado proponiendo este proceso, esta teoría ¿verdad? Que si yo soy un religioso, una religiosa, dispuesto a estar continuamente haciendo un proceso en mi vida, un proceso de santidad específicamente que estamos invitados desde el bautismo, ¿no? A hacer un proceso de santidad específico. Y si soy un religioso, una religiosa, que está dispuesto a hacer este proceso y de ir a lo más profundo de todas las situaciones que he estado viviendo para llegar a hacer intentos, ¿verdad? De una vida nueva, tener una mente abierta, un corazón abierto, o la voluntad de poder enfrentar lo que yo vivo, entonces yo creo que voy a poder en la formación acompañar a otros. Si yo no hago este proceso que nos están invitando desde el inicio de estos cursos, hijos, pues sería como muy difícil que proponerle al formando o a la formanda o al grupo de formandos que yo tengo que ellos hagan un proceso, ¿no? Esto primero es experiencial. Yo creo que desde el inicio de las entrevistas que tuvimos en este curso, yo hacía hincapié, ¿no? Que este curso que nosotros proponemos, este curso sistemático de formadores, es para hacerlo de manera experiencial, ¿no? Es aplicar todo lo que voy aprendiendo a mi persona específicamente, ¿no? Y este proceso pues bueno, que ya todos conocemos y que hemos escuchado, pues bueno, es un método que nos va a estar ayudando continuamente en este proceso de santidad al que estamos invitados cada uno de nosotros como religiosos y religiosas, ¿no? Y bueno, también yo creo que una de las cosas más importantes en nuestra vida consagrada, eh, yo les hablaba hace un momento de una vida secularizada, ¿verdad? En donde donde los valores del Evangelio, los valores de nuestra congregación, específicamente de nuestra espiritualidad, que algunos sacerdotes o algunos religiosos y religiosas, pues más bien, pues estamos más como mundanos y preocupados más por las cosas que nos llaman la atención que por una propuesta específica de reino que hace Jesús, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un proceso serio, si estamos hablando de entrarle un proceso como el proceso que nos han estado invitando, pues por supuesto que estamos hablando de una invitación que Jesús nos hace, ¿verdad? No es la invitación de cruces, no es la invitación de este curso sistemático de formadores, es la invitación que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros y que nos está haciendo así como con mucha claridad, ¿no? Como Él es en el Evangelio. ¿Verdad? Como encarar las situaciones que estamos viviendo, encarar las situaciones nuevas que la iglesia está viviendo y pues acompañarnos en sinodalidad, ¿verdad? O sea, si estamos aquí religiosos y religiosas de tantas congregaciones que vivimos en diferentes países, pues es acompañarnos, ¿no? Y saber que no vamos caminando solos, ¿verdad? O sea, sabemos que Jesús hace una propuesta concreta de construcción del reino
en donde el otro es muy importante. Y el otro puedo ser yo, y el otro puede ser el formando al que voy a acompañar, ¿no? Si no hay una opción clara por, por, por Jesús, si no hay una opción clara por la construcción del reino, creo que todo esto que vamos a hablar el día de hoy, pues no tiene cabida. O sea, no tendría sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, yo también los quisiera invitar a que tuviéramos muy presentes a nuestros formandos, ¿verdad? Probablemente ya eres formador o probablemente todavía no eres formador y te van a dar un grupo de formandos dentro de poco tiempo, pero bueno, que desde ya los tengamos bien presentes, ¿verdad? Y pues nos empecemos desde hoy a educar. Nos empecemos desde hoy a formar en este tema. ¿Cómo se puede construir una cultura de protección del formando? Ya lo decía, pues educándonos, ¿verdad? Conociendo el tema. Entonces, pues bueno, hasta aquí hay algún comentario o alguna pregunta. Yo no veo a todas las personas, veo nada más una hilera de a mi derecha. Entonces, ¿hubiera algún comentario hasta aquí? No, padre. Bueno, muchas gracias. Mariano, ¿pudieras poner el primer video, por favor? ¿El primer qué, padre? No lo escuché bien. El primer video, Ok. el gobierno de México. ¿No? Ah, chamaca, mira nomás qué grandota. Las deudas es un éxito. Está buenísimo. Esperé todo el año por esta semana. Qué contenta está, le gusta lo que hago. Vamos a ver. No quiero. Soy tu tío, no pasa nada. Ayúdame. ¿Te gusta? El abuso sexual infantil es un delito y no denunciarlo te hace cómplice. No te calles. Llama al 911. CONAPO, Secretaría de Gobernación. ¿Me escuchan? Sí. Sí, padre. Gracias. Sí, se escucha. Sí. Sí, padre. ¿Qué les pareció este video? ¿Qué les pareció o qué les parece cuando hay alguna situación así de embarazosa, como lo percibimos en este video que es tan cortito, ¿verdad? Pero que es una situación en donde a lo mejor podemos hacer algo, pero a lo mejor no estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Esta situación que vamos a abordar en este momento trata sobre esto, ¿no? Sobre el abuso sexual de menores específicamente. Vamos a hablar sobre las víctimas, ¿no? De este abuso sexual, que es una situación compleja
porque la mayoría de los agresores pues son muy cercanos a las víctimas, ¿no? Entonces, para poder hacer una demanda, por ejemplo, de alguno de los casos, pues vienen un montón de cosas difíciles para una familia, ¿no? Que ya iremos viendo a lo largo de esta presentación. Es un tema, repito, complejo, en donde no es fácil saber qué hacer específicamente, ¿no? Les cuento una situación, ¿verdad? Que un misionero del Espíritu Santo vivió específicamente con un hombre de 42 años más o menos, en donde este hombre tenía un hijo de 5, 6 años y pues bueno, quienes cuidaban de este niño eran los papás de este señor, ¿no? De 40 años. Y bueno, un día, como siempre, él llevó a su hijo a casa de sus papás y lo dejó, pues, ahí en la casa de los abuelos y él se fue a trabajar. Algo se le olvidó y regresó a la casa de los abuelos. Entró a la casa y la escena que vio fue que su papá, el abuelo del niño, estaba abusando de él. Y pues este hombre de 40 años quedó paralizado, tomó al niño, a su hijo, y se lo llevó, ¿verdad? Y viene a hablar con un misionero del Espíritu Santo para preguntar qué hacía. Si demandaba, él estaba con pánico de que su mamá se enterara y le fuera a dar un ataque cardíaco, o si era diabética, no sé, no sé, se le subiera el azúcar tanto que pudiera tener un coma diabético, no sé. La familia se iba a dividir. Este hombre no sabía qué hacer. Y aquí yo les preguntaría a ustedes qué le dirían. ¿Ustedes qué le dirían? ¿Que hiciera qué? ¿Verdad? Porque es una situación realmente complicada. O sea, no es una situación fácil, ¿no? Entonces, ¿qué le diríamos a esta persona? A lo mejor algunas personas, ¿no? En algún curso que compartimos hace algunas semanas, una persona decía, es que se tiene que demandar, ¿verdad? Aunque sea su papá, hay que hacer una demanda en el Ministerio Público y demás, ¿no? Pero cuando uno está viviendo esa situación específicamente, no es tan fácil, ¿verdad? Entonces, pues tengamos en cuenta también esto, ¿verdad? Que estas situaciones que se van presentando en la vida y que a lo mejor están muy cerca de nosotros, o que a lo mejor, ya lo decía, alguno de nosotros sufrió un tipo de abuso sexual, pues cómo lo enfrentamos, cómo lo encaramos, ¿verdad? Entonces, pues tengamos en cuenta todo esto, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es abuso sexual? Toda clase de placer sexual con un niño, con una niña, con un adolescente, por parte de un adulto o de la misma edad o un poco más, desde una posición de poder o autoridad. Perdón, Bob, Sí. pa- Pablo tenía levantada la mano. Ah, perdón, es que no veo. Pablo, ¿puedes hablar? Sí, nada más yo quería preguntarle, padre, en un caso de estos, eh, el misionero del Espíritu Santo queda involucrado en el delito si no, por su parte, él denuncia. Mira, estas cosas son también bien delicadas, ¿no? Porque ahora él es cómplice, ¿no? Porque él sabe específicamente sobre este delito, ¿verdad? No quedó involucrado porque, bueno, la decisión de este señor fue no demandar, ¿verdad? Pero, y nadie supo que el padre sabía, ¿verdad? O sea, las cosas quedaron ahí, pero sí quedaríamos involucrados. Y ahora con el Papa Francisco
que habla de tolerancia cero, ¿verdad? Hijos, son cosas bien, bien difíciles. Mañana también les voy a presentar lo que los misioneros del Espíritu Santo hemos estado haciendo como para crear esta cultura de cuidado en nuestras comunidades, en donde hay protocolos que hay que seguir, ¿no? Cuando se presenta una situación así, ¿qué hago? ¿Cuáles son los caminos que yo tengo que seguir para darle seguimiento a este caso? Pero por supuesto que tenemos que respetar también la decisión de las personas. Desgraciadamente, Arturo, el Estado mexicano, estamos muy atrasados en este sentido y se han visto situaciones muy injustas, ¿no? Y lo digo porque yo las he acompañado, yo las he visto y las personas no se animan a demandar por la corrupción que existe. Entonces, si el agresor es una persona de una posición acomodada, quien la lleva de perder, aunque sea víctima, es la víctima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él puede comprar al juez, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que en una situación que es tan difícil, tan dura, además de que se expone a la persona, de que se expone a la familia, encima de eso pueden ser declarados culpables, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil, no es tan fácil poder decir, ah, sí, vamos al Ministerio Público y vamos a demandar. El protocolo nos diría, sí, tenemos que ir a demandar porque es un abuso sexual y hay que enfrentar todo lo que venga. Enfermedades de personas familiares, enfrentar que la familia se va a dividir, enfrentar que la situación va a ser hasta caótica, ¿no? Entonces, pues no es sencillo, ¿verdad? Pero bueno, este sacerdote, tu pregunta, Arturo, este, eh, pues no, el padre no quedó involucrado, ¿verdad? Porque la decisión de la familia fue otra y eso se respeta, ¿verdad? Aunque el misionero del Espíritu Santo haya dicho, oye, ¿sabes qué? Pues hay que encarar esta situación, aunque sea tu papá, ¿verdad? Porque no sabemos si lo va a seguir haciendo, ¿verdad? O si ya lo hizo, no solamente con tu hijo, sino con otros de los nietos, ¿no? Entonces, pues por ahí va la situación. Por eso digo que estas situaciones son complejas, ¿verdad? No son sencillas como de abordar, pues, ¿no? Pues por ahí va el asunto. Tenía Carinti levantada la mano y luego Israel Adams. Adelante, Karin. Muchas gracias, padre. Sí, aquí en la Arquidiócesis de México está ¿cómo se dice? La oficina que es de prevención de abuso, de protección a menores y adultos vulnerables. Y nos han dado varios cursos a los que somos de derecho diocesano sobre este aspecto. Y es exactamente lo que usted nos dice, o sea, si llegan con nosotros en cuestión de dirección espiritual a comentarnos algo así, pues como es cuestión de conciencia, no puedes tú hablar, no puedes ir a prestar denuncia. Sin embargo, si llegan y te lo comentan fuera de dirección espiritual, sí es obligación de uno ir a dar parte del delito, porque así no quedas como cómplice. Y yo creo que lo que usted nos está comentando, que nos van a dar mañana sobre este protocolo, ha de ser muy similar a lo que nos han enseñado aquí de los protocolos que debemos de tener dentro de las comunidades para prevenir el abuso de conciencia, el abuso espiritual, el abuso físico, el abuso sexual y todos los tipos de abuso, en orden a que no solamente evitemos los abusos dentro de la comunidad, sino los que ya vienen con un abuso, cómo atenderlos. Y esto no solamente para nuestros formandos, sino también para las personas con las cuales tenemos apostolado. Y lo que siempre nos dicen es no quedarnos callados y siempre actuar en la medida de lo que es posible y hacer un sistema de contención que es sumamente importante para la víctima y para
las familias de las víctimas. Y por indicación del Papa Francisco, todas las diócesis y arquidiócesis deben de tener su independencia en el área de protección a menores y adultos vulnerables. No sé si todas lo tengan, pero al menos aquí sí hay, sí está. Gracias a Dios. Gracias. Y precisamente por esto, la necesidad de prepararnos, la necesidad de estudiar, la necesidad de una formación específica en esto, porque todos deberíamos de saber qué hacer, todos deberíamos saber cuál sería el protocolo en determinada situación. No solamente estamos hablando de menores y adultos vulnerables o personas vulnerables, estamos hablando de crear un ambiente sano en nuestras comunidades, un ambiente que sea protegido, ¿verdad? Y que la comunidad sepa, ¿verdad? Que somos conscientes de esto y que toda la comunidad está dispuesta a participar. Esto se escucha muy bonito, muy padre, pero también les comento que no todas las comunidades están dispuestas a un trabajo como este, aunque sea invitación del Papa. Hay, por ejemplo, parroquias o comunidades religiosas que por escuchar solo la cultura de protección al menor y personas vulnerables, esto suena a abuso sexual y no quieren escuchar hablar de esto, ¿verdad? Entonces, sí es una invitación del Papa, sí deberíamos de acatar, ¿verdad? Porque es urgente, pues esta invitación que la Iglesia nos está haciendo, pero también tenemos que ser bien conscientes que no todas las comunidades están preparadas y quieren escuchar sobre esto. Esto que les decía al principio, ¿no? Que se hieren susceptibilidades, porque el tema nos duele, porque el tema le tenemos miedo, ¿no? Porque es algo completamente desconocido y porque siempre ha estado prohibido en nuestras familias. Entonces, seamos conscientes de que esto es un proceso. O sea, no es, voy a imponer esto que el Papa nos está diciendo y les guste o no. No, no, no. Es un proceso que se tiene que hacer de acompañamiento a las comunidades, sobre todo, ¿verdad? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien levantó la mano? Sí, Israel. Israel, adelante. Hola, padre, buenos días a todos. Solamente era lo mismo que mencionó Carenti, la hermana Carenti. Aquí en la Arquidiócesis de Monterrey también estamos tomando los cursos para aquellos que, bueno, pues todos los que nos encontramos con el trabajo directo con niños, jóvenes, adolescentes, y es un requisito para poder, bueno, renovar nuestras licencias sacerdotales. Pero sí, por ejemplo, una de las cosas que bueno que también se maneja aquí es que si una persona te da pues indicaciones o te da el aviso de un abuso, a nosotros al menos en los cursos que nos decían, sí estamos obligados a hacerlo. En las excepciones de secreto de confesión y dirección. Pero si lo hace en el diálogo, sí tendríamos que, bueno, al menos nos invitan a nosotros a hacer lo más posible convencer a las personas, porque pues al final de cuentas está el bien mayor de proteger al menor, y si no, pues nosotros estamos obligados a hacerlo para no caer en esa irregularidad este, de ser cómplices. Hay un departamento, aquí tenemos una fundación, aquí en Monterrey, que nos asesora con un protocolo o las formas de realizar este tipo de situaciones o enfrentar las situaciones. Entonces, pero sí, es un tema muy interesante que pues está afectando pues no solo al interno, sino también al externo de nuestra vida sacerdotal para estar, que no caer en esa situación de negligencia y pues actuar de manera correcta ante las situaciones pues de cada una de las familias, como usted lo decía. Ujú. Sí, así es. Y estas situaciones yo creo que están a la orden del día, ¿verdad? Y así como a ustedes allá en Monterrey les llegan personas con estas situaciones, pues yo creo que es no solamente en la República Mexicana, sino a nivel mundial, ¿verdad? En donde están saliendo cada vez más estos casos y la gente se está animando cada vez más, un poco más,
a abrir y encarar estas situaciones, que sería lo ideal, ¿verdad? Para que esto termine y cuando verdaderamente sea parte de nuestra cultura, por eso la importancia de este título, ¿no? El hecho de crear una cultura de protección para, no solamente para nuestros formandos, sino para las personas vulnerables y una cultura de protección en general, ¿verdad? Cuando ya la sociedad sabe que vivimos en comunidades preparadas para esto, yo creo que se la van a pensar un poco más, ¿no? Para cometer algún delito. Pues por ahí va. ¿Hubiera alguna otra pregunta o comentario? Yo solo quería, padre, buenos días a todos. Aquí en Nicaragua esa situación es muy delicada y hay leyes muy drásticas en esta cuestión de las violaciones. Cuando se llegan a saber, no es necesario que la familia del violado denuncie. Lo puede hacer cualquier persona. Lo puede hacer cualquier persona, basta que tenga pruebas de que es así, ¿verdad? Y los niños, cuando hay este tipo de denuncia, niños, niñas o adulto mayor, pues pasan toda la revisión médica y si logran corroborar de que ha sido violentado, son terribles aquí. Aquí pueden poner condenas de 30 años, de 25 años y son muy radicales en eso. No sé, siempre pienso que hay anomalías en este tipo de cosas, ¿verdad? Porque, qué sé yo, a veces por las situaciones políticas, etcétera, ¿no? Pero como ley son muy radicales. Por ejemplo, nosotros a nivel de centro, si nosotros nos enteramos como dirección, por ejemplo, como maestros, docentes, de que un niño ha sido violado en su casa y sabemos que es así, tenemos que denunciarlo ante el familiar que no lo haya hecho. Porque si después esta situación revienta, nosotros podemos ir hasta presos. Entonces, si nosotros conocemos el caso, tenemos que denunciarlo. Y si hay sospecha, también denunciar que hay sospecha de violencia. Nosotros tuvimos aquí un caso con un subdirector y nunca se vio, había pruebas, ¿no? Solo la declaración del chico de que había intentado tocarlo, esto y lo otro. Y los padres, nosotros le dijimos, ustedes son libres de ir a poner su denuncia, pero nosotros no tenemos pruebas, no teníamos cómo comprobar, porque el hecho sucedió donde estaban solo los dos ellos, ¿verdad? Y entonces, pero solo el hecho de que esté solo con el alumno ya lleva desventaja el docente. No puede atender ni chicos en un aula en donde esté solo. Entonces, al final nosotros tuvimos que despedirlo, ¿verdad? Y él ahorita, como le dieron continuidad los padres a la situación, ahorita está detenido. Tiene unos 4 meses de estar preso y está en proceso, ¿verdad? Es muy delicado. Nosotros hablamos mucho con los maestros sobre esta situación, porque tienen que tener en cuenta que basta que sospechen, basta que el niño declare que está siendo acosado para que se lo lleven inmediatamente preso. Son muy radicales en eso acá. Pero, como le digo, siempre hay, pues, qué sé yo. También hay cuestiones que no se hacen como se tienen que hacer. Pero en general son muy duros en esta línea. Gracias. Sí, esto que comentas es muy importante porque tan solo para la sospecha de algo hay un protocolo, ¿verdad? O sea, no es que tengamos que ver la situación específica. Cuando hay sospecha de alguna situación así, hay que darle seguimiento, ¿verdad? Muy bien, ¿hay algún otro comentario o alguna otra pregunta? ¿Alguien levantó la mano? No, parece que ya está. Ya está, muy bien. Entonces, pues continuamos con esta presentación.
¿Qué es el abuso sexual? Puede ser un abuso de contacto físico o sin contacto. Generalmente es figura referente para la víctima, ¿no? Lo que ya comentábamos hace un momento, regularmente y un alto índice, la persona que es agresor es una persona muy cercana al menor, ¿verdad? A la víctima. Perdón, Roberto, no se ve la presentación. Ah, no se ve. A ver, permítanme. Padre, ¿esa presentación no las van a hacer llegar también? Sí, se la podemos hacer llegar, yo creo que sin problema. Ok, gracias. ¿Ahí se está viendo? ¿No? No. A ver, permítanme un momento, por favor. ¿Ahí se está viendo? Ahí sí. Sí, ahí sí. Sí. Ahí sí. Sí. Falta en modo de presentación. Falta modo presentación, permítanme. Fíjense que aquí donde le tengo que poner modo presentación está una barra que no me deja ponerle en modo presentación. ¿Así alcanzan a ver bien? Sí, sí se alcanza a ver. Bueno, entonces Sí, se ve bien. voy a seguir así, ¿está bien? Sí, adelante. Bueno, entonces, ¿cuáles son los tipos de abuso con menores? Sin contacto físico es el exhibicionismo. Específicamente es cuando una persona muestra su cuerpo a un menor de edad, ¿verdad? Sin tocarlo, ¿verdad? Simplemente muestra alguna parte de su cuerpo. Voyerismo, que es una persona que regularmente ve o espía a alguien, ¿verdad? Que lo quiere ver específicamente sin ropa, ¿verdad? Sin vestido específicamente o haciendo alguna actividad. Exposición pornográfica, pues sería un agresor que muestra por medio de la computadora, de la televisión, del teléfono, material pornográfico al menor de edad. Y exposición a conversaciones obscenas, pues bueno, de igual manera, no tiene un contacto físico, pero comenta algunas cosas que son obscenas y ofensivas, ¿verdad? Específicamente, pues a nivel sexual. El sexting, que es el mandar mensajes de fotografías de partes del cuerpo por WhatsApp regularmente o por alguna otra aplicación, ¿verdad? Y el grooming, que tiene que ver con personas que son adultas, que hacen, grooming tiene que ver con una palabra en inglés que quiere decir limpiar, preparar, ¿verdad? Entonces, este preparar es el adulto que prepara por medio de las redes sociales cómo llegar a un menor de edad para mostrarle algún tipo de material o para hasta encontrarse físicamente con él, ¿verdad? A lo mejor sin llegar a nada. Y bueno, el abuso con contacto físico se refiere a tocar, manosear, pene, vulva, vagina, nalgas, ano, con o sin ropa, o realizar cualquier tipo de sexo oral, penetración, con pene, dedos, objetos o cualquier otra cosa. Cuando hablamos de abuso sexual, estamos hablando de un acto de violencia específicamente, ¿no?
Y en este primer recuadro se refiere a que el agresor no le importa, que por eso dice como sujeto invisible, ¿no? No le importa lo que el menor de edad sienta, piense, no le importa nada, ¿verdad? Simplemente es un sujeto que le va a causar placer y es lo único que importa para él, ¿verdad? Y en el caso del agredido, es violencia porque se siente específicamente como alguien invisible que no es tomado en cuenta, ¿verdad? Como niño, como niña, ¿verdad? Entonces está siendo tratado específicamente como objeto, ¿verdad? Entonces, pues bueno, cuando hablamos de abuso sexual, hablamos de un acto de violencia pues profundo. ¿Quiénes suelen ser víctimas de abuso sexual? Niños, niñas, adolescentes de cualquier edad, raza, origen étnico y posición económica, en todos los tipos de comunidades y en todos los países del mundo. Esto, pues sí, no podemos decir que el abuso sexual se da solamente en las comunidades pobres o en las comunidades de clase media. No, esto es a todos los niveles, ¿no? Por lo general, los abusadores sexuales no usan la fuerza física y pueden utilizar el juego, engaño, trucos, otros métodos de chantaje para atraer, engañar a los niños y mantenerlos callados mediante el secreto, ¿verdad? Ellos tienen que guardar el secreto para proteger, ¿verdad? A quien está agrediendo. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno, cuando se llegue en las 10 de la mañana vamos a tomar un descanso, ¿les parece? ¿Por qué las víctimas no cuentan? ¿Por qué las víctimas no hablan? Una es porque son amenazadas de agresión física a ellos o a los familiares. No hablan por temor a ser separados de la familia, ¿no? Que a veces esto sucede y sucede con mucha frecuencia, ¿no? Si la niña o el niño dicen alguna cosa, los mandan a la casa de la abuela o los mandan a la casa del tío, ¿no? Para que esto no se haga más grande o no se sepa, ¿no? El temor de que no se les crea, ¿verdad? Porque el agresor eso dice. Si tú dices una palabra, nadie te va a creer porque yo soy adulto y tú eres un menor de edad, ¿no? Porque existe vergüenza y culpabilidad también. Aquí la culpabilidad también viene porque probablemente el menor de edad le es agradable lo que está sucediendo con el agresor, ¿no? Entonces, aparte de la vergüenza, viene la culpa, ¿no? Y bueno, también porque las víctimas no cuentan, porque cuando son muy pequeños no pueden discriminar entre juego y abuso. Y esto es muy triste porque el niño no sabe lo que está pasando, pero siente que lo que está sucediendo no está bien. Entonces es un niño que está confundido desde muy pequeñito, ¿verdad? Y no sabe lo que está pasando. Y bueno, la ley del silencio, ¿verdad? Nadie va a creer si tú dices una palabra, ¿no? Miedo a la ruptura del vínculo con el agresor. Aquí puede suceder lo que sucede cuando, hijo, eso se llama, ¿se acuerdan? Ay, ¿cómo se llama? Cuando la víctima se enamora del agresor, ¿cómo se llama? El síndrome de Estocolmo, ¿verdad? Pudiera suceder como en un grado, ¿no? Que tiene el niño o la niña, tiene miedo de que el agresor se aleje, porque hay un vínculo muy estrecho con él, ¿verdad? Entonces, pues por ahí va el asunto. ¿Les parece que descansemos? ¿De cuántos minutos? ¿15 minutos?
Pueden ser 10 minutos, ¿eh? Bueno, muy bien. Entonces, ¿les parece que descansemos 10 minutos y aquí nos vemos en 10 minutos para que vayan al baño y piensen lo que estamos hablando y si hay alguna pregunta, pues retomamos. En 10 minutos nos vemos. Gracias. ¿Me están escuchando? Sí, sí, se Sí, escucha. padre. Sí, padre, lo escuchamos bien. Muy bien, gracias. Oigan, antes de que se me olvide, quiero invitarlos a ver un video que está en el material que puse ahí donde, pues donde se pone el material. Y son dos videos. Uno se llama El orden de las cosas, que es un video español eh, que vale la pena verlo. Es un video que habla sobre violencia, ¿verdad? Intrafamiliar. Pero ese video nos ayuda dura unos 20 minutos, nos ayuda como a aprender qué sucede con una parte y la otra, qué pasa con la familia, con cada integrante de la familia, ¿verdad? Que a lo mejor visto desde fuera, nosotros pudiéramos dar como muchas soluciones, ¿verdad? Es que deberías de haber hecho esto, es que la señora pudo haber hecho esto, el señor pudo haber hecho esto otro, el hijo pudo haber hecho esta otra cosa, pero nadie hace nada. Entonces, véanlo para aprender cómo es que cuando hay un abuso, cuando hay violencia, las víctimas se paralizan y pareciera que no tienen como la capacidad de pensar y de actuar. Y eso mismo pasa con un abuso sexual. Imaginemos lo que pasa en la cabecita de un niño que ni siquiera sabe lo que está pasando, ¿verdad? Si en adultos, este video que les estoy diciendo, son adultos los que están participando ahí y no saben qué hacer. Imaginemos lo que pasa y el grado de confusión que hay en un menor de edad, ¿verdad? Y también visualicemos que pues pudiéramos recibir a un formando o a una formanda que tiene esta confusión todavía en su mente, en su corazón, porque a lo mejor fue víctima de algún tipo de abuso, ¿no? Entonces, vean este video. Hay otro que se llama Era Yo, ¿verdad? Que es otro de los videos que dura menos, ¿verdad? Dura como unos 15 minutos, pero también, ¿verdad? Una familia disfuncional y lo que sucede, ¿verdad? O sea, nadie se lo espera, ¿verdad? Y pues un integrante de la familia completamente involucrado, ¿verdad? En cuestiones de violencia fuerte, cuando la familia es víctima de una situación de violencia muy desagradable, ¿no? Y cómo le cae el 20 a la persona que está actuando de manera violenta, ¿no? Entonces, les invito a que analicemos las actitudes de las personas que aparecen, pues, en estos videos. Seguimos adelante, hablando sobre cuándo relatan la experiencia las víctimas, ¿no? Les recuerdo que estamos hablando de menores de edad. Y bueno, una es que hay personas que nunca van a relatar lo que les pasó o el abuso del que fueron víctimas, porque desean proteger al agresor y sufren por la pérdida del vínculo afectivo. Otras van a decir, ¿verdad? O se van a atrever a decir con el tiempo. Algunos
el relato es como un proceso que se va dando por etapas y donde se presentan altibajos, ¿verdad? Se retractan. ¿Qué pasa aquí? En esta situación específicamente, son víctimas que, por ejemplo, en un momento de su vida o en una etapa de su vida, se acuerdan de algo, lo dicen, pero después se echan para atrás, ¿no? Y después en otra etapa de su vida dicen otra cosa y después se vuelven a echar para atrás, ¿verdad? Entonces, por miedo específicamente, ¿no? Y el tercero es cuando no hay un relato como coherente, eh, no hay un relato estructurado. Cuando hay un abuso eh, violento, un abuso muy fuerte, la víctima no alcanza, no puede hacer un relato estructurado. Se acuerda de algunas cosas que fueron pasando, pero no hay un relato así específico, pasó esto y esto. Por esto es muy importante que la persona que vaya a acompañar a nivel psicológico sea una persona especialista en el caso, ¿verdad? No puede ser cualquier psicólogo, no puede ser cualquier sexólogo sin una preparación de psicoterapia o algo así, ¿no? Entonces, tiene que ser una persona especializada para entender en qué punto está la víctima específicamente. ¿Cuáles son las consecuencias de un abuso sexual? A nivel emocional, pues bueno, baja autoestima, pudiera ser también depresión, sentimientos de culpabilidad, vergüenza y desconfianza. A nivel físico, hipocondria, dolores crónicos, desórdenes alimenticios, infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. Conductuales, conducta autolesiva, ¿verdad? Una persona que se hace daño a sí misma. Consumo de droga y o alcohol y sustancias adictivas. A nivel sexual, un conocimiento sexual precoz, problemas de identidad sexual, iniciación sexual temprana, promiscuidad, fobia a todo lo que tenga que ver con lo sexual y problemas sexuales en la vida adulta. A nivel social, aislamiento social, problemas en las relaciones interpersonales. Aquí de nuevo recuerdo, ¿no? Si tenemos a un formando, una formanda con estos síntomas y no se ha dado la oportunidad o no ha tenido el valor de poder hablar sobre un abuso, nosotros podemos más o menos intuir por dónde va la situación. Bueno, afectará de manera diferente a cada persona, dependiendo de la prolongación del abuso, la edad de la víctima y la personalidad, vínculo con el abusador y el vínculo con el abusador. Aquí también tenemos que decir que hay de personas a personas, ¿verdad? Hay personas que se van a devastar por una situación de abuso y hay personas que por su personalidad van a ser personas a lo mejor más fuertes y van a tener como pues una fuerza extra como para enfrentar las situaciones aún en medio del dolor, ¿verdad? Y de la situación difícil. Mitos y realidades del abuso, ¿verdad? El abuso sexual no ocurre con frecuencia. Y si nos vamos a las estadísticas, pues bueno, en niñas, 1 de cada 4 niñas es abusada, ¿verdad? Y en niños, 1 de cada 6 es abusado. El abusador es desconocido. Aquí luego vemos en algunos anuncios o propaganda, ¿no? Sobre abuso sexual como alguien que está usando violencia y alguien que es completamente desconocido o alguien que es hasta monstruoso, ¿no? Con un niño.
Y la realidad es que la mayoría de los casos ni usan violencia, ni es alguien monstruoso, y es alguien muy cercano a la víctima, ¿no? El 75% de los abusadores son alguien de confianza, ¿verdad? El otro porcentaje, pues bueno, podemos hablar sí de una situación de violación en donde la víctima no conoce al agresor, ¿verdad? Pero la mayoría de las situaciones de abuso, pues es alguien de confianza muy cercano a la víctima. Las víctimas nunca se recuperan. Y bueno, la realidad es que pueden recuperarse con el tratamiento adecuado, ¿verdad? De hecho, a estas personas que toman un tratamiento adecuado, pues bueno, pueden llegar a tener una vida completamente normal, ¿verdad? Y se les llama también sobrevivientes, ¿verdad? ¿A quién se le llama sobreviviente cuando se habla de violencia o de alguna situación muy difícil? A quien ha pasado por una guerra, ¿verdad? A quien ha pasado por una situación de abuso. Y se me está olvidando la tercera, por quien pasa por una situación, no sé, de una desgracia natural, no me acuerdo, mañana les confirmo, pues, pero son sobrevivientes, pues, ¿no? Porque son personas que se atreven a hacer un proceso que los ayuda como a reincorporarse a la vida, ¿verdad? El abuso sexual siempre lo cometen los adultos. Y bueno, el 23% de los abusos sexuales a menores son cometidos por menores de 18 años. O sea, son pues también menores de edad que son mayores que la víctima, ¿no? Entonces, no siempre son adultos, ¿verdad? Y bueno, las víctimas se convierten en abusadores. Esto también, pues eso no es siempre, ¿verdad? O no es una regla. Las víctimas no se convierten en abusadores solo en algunos casos en donde no es atendido y que esta persona tiende a repetir un patrón de conducta, pero no siempre va a ser así. Vamos a hablar un poquito de lo que son los solones de la sexualidad. Esto es una propuesta de un mexicano, Eusebio Rubio, de una asociación de sexualidad de aquí de la Ciudad de México, AMSAC, ¿verdad? Que es su propuesta es reconocida a nivel mundial. Y él dice que los humanos tenemos 4 potencialidades cuando hablamos de la sexualidad humana: el género, el erotismo, la vinculación afectiva y la reproductividad. Esto como los grandes temas de la sexualidad humana. ¿Qué es el género? Identificarse como masculino o femenino. Es un marco de referencia interno, de autoconcepto. Es un rol social. Es el sentido de identidad, la singularidad y pertenencia de cada uno. Cuando hablamos de erotismo, hablamos de experiencias placenteras, hablamos de la respuesta sexual humana a través de sensaciones, emociones, sentimientos. Y cuando hablamos de vinculación afectiva, pues estamos refiriéndonos a lazos con otros seres humanos que construyen y mantienen mediante los afectos, saberse amado, reconocido, importante. Y cuando hablamos de la reproductividad, estamos hablando de la procreación, descendencia, logros profesionales y logros de proyectos personales. ¿Por qué estamos hablando de los grandes temas de la sexualidad? Porque esto tiene un impacto. El abuso sexual tiene un impacto en estos grandes temas de la sexualidad. Y bueno, en el género, por ejemplo, una persona se siente que es responsable de la situación, que es culpable, que no merece ser feliz, que no merece un montón de cosas, ¿verdad? Una persona se puede sentir feo, fea, ¿verdad? Se puede sentir no deseable o con conflictos de identidad sexual. Cuando hablamos de erotismo, bueno, hablamos de disfunciones sexuales, que este pudiera ser el impacto, pues, de trastornos por dolor, aversión a fobia sexual o fobia sexual, pobre control de impulsos,
poca capacidad de gozar y disfrutar experiencias sensoriales. Cuando hablamos de vinculación afectiva, pues una persona puede sentirse que no es amable, o sea, que no es digno de amor o de que alguien lo ame. Es una persona que no puede confiar o que le cuesta mucho trabajo confiar en las demás personas, y una persona también que no es capaz de querer a otras personas. Y también, pues bueno, aquí hablamos de parafilias, que estos comportamientos también los podemos colocar en erotismo, ¿verdad? Pero bueno, esto se refiere a cuando una parafilia tiene que ver con otra persona, ¿verdad? Y en el erotismo pudiéramos hablar cuando es de autoerotismo, ¿no? Y en la reproductividad, pues podemos hablar o pudiera tener un impacto en la infertilidad, en embarazos no deseados y en infecciones de transmisión sexual. Aquí recuerdo nuevamente, ¿verdad? Si estamos con formandas y ellos manifiestan algo que tenga que ver con esto, pues nosotros nos podemos dar una idea de a qué se refieren específicamente si no se han atrevido a hablar con más claridad. Esto es una frase del Papa Francisco. La inhumanidad del fenómeno a escala mundial es todavía más grave y más escandalosa en la Iglesia, porque contrasta con su autoridad moral y su credibilidad ética. El consagrado, elegido por Dios para guiar las almas a la salvación, se deja subyugar por su fragilidad humana o por su enfermedad, convirtiéndose en instrumento de Satanás en los abusos. Nosotros vemos la mano del mal que no perdona ni siquiera la inocencia de los niños. Y bueno, aquí se está refiriendo específicamente a quien es consagrado y es agresor, ¿verdad? Específicamente. La Iglesia se siente llamada a combatir este mal que toca el núcleo de su misión, anunciar el Evangelio a los pequeños y protegerlos de los lobos voraces, ¿verdad? Dar protección a los niños, crear lazos de confianza, conocer su cuerpo, partes públicas y partes privadas. Si alguien quiere ver o tocar las partes privadas, debe decir no y avisar a alguien de confianza. Diferenciar caricias buenas y caricias malas. Y la dinámica del secreto. Esto está hablando específicamente de una educación sexual para menores de edad, ¿verdad? Hay maneras de tener una buena educación sexual con niños específicamente, ¿verdad? Claro que no vamos a hablar de esta manera si estamos hablando de educación sexual para un joven o para un adulto, ¿verdad? Específicamente. Pero esto se refiere pues a los niños, ¿no? Que tienen que saber esto para saber identificar y hablar con alguien más, ¿no? Otros factores de protección para un menor de edad, pues bueno, es mostrarle amor incondicional, es ayudarlo a tener una buena autoestima, inteligencia emocional, o sea, ayudarlo a identificar las emociones que va teniendo, poniéndoles nombre. De esta manera, el niño va a identificar. ¿Se acuerdan que les decía que cuando es un menor de edad, a veces no identifica si es juego o si es un abuso? Si yo educo a un niño, ¿verdad? Y le digo cómo tiene que llamarle por su nombre a las cosas y le ayudo a identificar cuáles van siendo sus emociones, el niño va a tener un poquito más herramienta para saber específicamente lo que está sucediendo con él y con otra persona que pudiera ser menor de edad o mayor, ¿no? Pero pudiera identificar para poder comunicarlo. También, pues bueno, otro factor sería ayudarlo a tener habilidades sociales y capacidad de asertividad. Aquí luego los niños en nuestras familias mexicanas son obligados a saludar forzosamente a alguien
de mano o de abrazo o de beso. Y eso, pues no, ¿verdad? O sea, cuando un niño no quiere o cuando no se siente cómodo, los adultos también tenemos que identificar que algo hay ahí que no le está gustando. Entonces no podemos nosotros obligarlo. Si nosotros hacemos eso, si los papás hacen eso, pues el niño se va a sentir también obligado a otras cosas por otro adulto, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ahí mucho cuidado con la educación de los niños. Ayudarlo también a tener habilidades en la resolución de problemas y toma de decisiones, ¿verdad? Regularmente un niño depende de un adulto para resolver algún problema o para tomar alguna decisión. Aquí nos estamos refiriendo a tomar resolución en algunos problemas sencillos, ¿verdad? En donde el niño pueda tomar una resolución, una decisión específicamente de alguna situación sencilla para que después aprenda a tomar resoluciones y decisiones en situaciones un poco más complicadas, ¿no? Y nuevamente, esto es para que él vaya identificando qué es lo que está sucediendo, ¿no? A diferencia de otro niño que no es entrenado en esto o que no es educado en esto, que no va a saber por dónde caminar, ¿no? Y pues bueno, una educación sexual de calidad, ¿verdad? En donde él sepa qué está bien, qué no está bien, qué le está haciendo daño, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer si ya ha ocurrido un abuso sexual? El primer punto aquí es mantener la calma, que yo creo que es de las cosas más difíciles y delicadas. ¿Qué pasa, por ejemplo? Aquí hay personas de diferentes partes del mundo, ¿verdad? Que están escuchando, de diferentes culturas, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Se acuerdan del caso que les comenté de este hombre de 40 años que él quedó paralizado y fue con un padre a asesorarse para ver qué hacía, ¿no? Si ese señor hubiera actuado delante de su hijo, golpeando a su papá, diciéndole un montón de groserías y dejándolo tirado, ¿qué creen ustedes que pasa en el menor? O sea, para ese menor de edad, eso queda grabado, si ya va a quedar grabado toda la vida, esa situación específica quedaría grabada de una manera negativa y sería más difícil la superación de esta situación específicamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una familia en donde alguien le dicen al papá, oye, pues sabes qué es que tu hija fue abusada por tu cuñado? Y en una fiesta familiar, este papá de esta niña abusada va y le rompe la cara a esta persona y le dice delante de todos qué pasó, qué sucedió. El trauma que queda en la niña es mucho más profundo. Yo sé que mantener la calma a lo mejor se escucha como muy fácil, ¿no? O sea, decir, mantén la calma, ¿no? Bueno, si queremos ayudar verdaderamente a un menor de edad, tenemos que mantener la calma. ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguien viene a decirnos en la pastoral, ¿no? Y a nosotros nos da mucho coraje porque nosotros conocemos al agresor, ¿verdad? O es una persona muy cercana a nosotros y nos dan ganas de decirle muchas cosas o nos dan ganas de echarnos, de golpearlo, no sé, de decirle alguna grosería. Tenemos que tener mucho cuidado con las actitudes. Los papás tienen que tener mucho cuidado con su manera de actuar. Hay que mantener la calma si verdaderamente queremos que el menor de edad no sea mayor el trauma que ya está recibiendo, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es muy importante que no culpabilicemos a la víctima, o sea, cuando una persona viene y nos dice lo que está sucediendo, jamás decirle tú tienes la culpa, que es la reacción que algunas mamás han tenido con sus hijos o con sus hijas cuando alguien muy cercano está abusando, ¿verdad? O sea, que la mamá le puede decir, estás mintiendo, eso que estás diciendo no es verdad, ¿verdad? Entonces, o tú eres el culpable específicamente, no culpabilizar a la víctima y hacerle saber que no es responsable, ¿verdad?
¿verdad? Para poder, ahí se puede empezar a hacer un proceso de ayuda verdadera, ¿no? Creer siempre en la víctima y crear lazos de confianza, ¿verdad? Cuando la víctima se decide a hablar con nosotros, pues bueno, yo creo que es un momento que tenemos que aprovechar para que la víctima siga abriendo esta situación a quien tenga que abrirla, ¿no? Ofrecer apoyo incondicional, que la víctima sepa que puede contar con nosotros. Buscar ayuda de un profesional. Aquí yo haría hincapié. Cuando estamos hablando de un abuso sexual, no puede ser cualquier psicólogo. Tiene que ser una persona especialista en este tipo de casos, ¿verdad? Y pues claro, no callar y no encubrir, ¿verdad? Ya hablábamos de esto, que ahora nos convertimos en cómplices si no denunciamos, si no hablamos la situación que nos está llegando. Y bueno, como diapositiva final, nuevamente con una frase del Papa Francisco, la protección de los menores, el objetivo principal de cualquier medida es el proteger a los menores e impedir que sean víctimas de cualquier abuso psicológico y físico. Por lo tanto, es necesario cambiar la mentalidad para combatir la actitud defensiva, reaccionaria, de salvaguardar la institución en beneficio de una búsqueda sincera y decisiva del bien de la comunidad, dando prioridad a las víctimas de los abusos en todos los sentidos. ¿Verdad? Aquí ya lo sabemos, ¿verdad? El Papa Francisco ha hecho hincapié en esto de proteger, ¿verdad?, a las personas que han sido víctimas por todo lo que sucedió antes, ¿verdad? En donde se protegía a lo mejor a las personas que eran agresoras dentro de la Iglesia Católica, específicamente hablando de sacerdotes, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ¿hay alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? O sea, si dejas de compartir pantalla. Sí, eso estoy buscando cómo hacerle. Y lo que pasa es que luego no me da las opciones arriba. No sé por qué, pero ahorita lo veo. Ya tiene levantada la mano. Ok, ya está. Adelante, por favor. Buenas tardes, días. Yo estaba pensando si se pueden catalogar de alguna manera el tipo de abuso. No sé si hay alguna categorización por grados o, por ejemplo, por frecuencia, por intensidad, por características, de tal manera que, bueno, yo me imagino que como sí debe de haber como una cierta intensidad y de acuerdo a eso, pues también unas consecuencias. Lo digo para ir entendiendo un poquito más este tema que ciertamente, bueno, particularmente yo agradezco que se abra porque yo creo que es como prenderle la luz a muchas situaciones que se dan y solamente prendiendo la luz que se vean con claridad es que yo creo que se resuelven. Entonces, bueno, pues agradezco este tema, pero sí, no sé, ahorita me quedaba yo pensando si hay una cierta como categorización o cómo irlo entendiendo. Sí, tenemos que decir que cada caso ¿Me escuchan? Sí. Tenemos que decir que cada caso es una situación distinta. Y sí, hay de abusos a abusos. Por ejemplo, lo que decíamos hace un momento, ¿no? La persona que muestra
material pornográfico a un menor de edad, ¿no? En su celular, en su computadora. Y hay otro tipo de abuso que sería una violación a una persona que no se conoce y que por la fuerza se viola, ¿verdad? O sea, una penetración forzada, daño, etcétera, etcétera, ¿no? Claro que son distintas, ¿verdad? Y claro que hay una pena distinta, ¿verdad? Pero cada situación es una situación diferente, porque también puede impactar al menor de edad, y no solamente a los menores de edad, sino también a un mayor de edad, dependiendo del carácter de la persona, un abuso que a lo mejor nosotros pudiéramos decir, es un abuso leve, pero el impacto que puede tener en una persona puede ser muy fuerte, aunque estamos hablando de una persona que no fue violada, fue una persona que le mandaron fotos, que hubo sexting, ¿no? Que le mandaron fotos de órganos sexuales, ¿no? Y eso le pudo mucho o le impactó de una manera muy fuerte. Hay situaciones, por ejemplo, en donde hay un caso de abuso, en donde el supuesto abusador puede abrazar a una menor de edad sin intención alguna, sin intención lasciva, ¿verdad? Sin intención de lastimarla, y esa persona se siente completamente agredida. Y el supuesto agresor ni siquiera se da cuenta, pero algo está pasando en esa menor de edad o en esa mujer que hizo que en ese momento ella se sintiera agredida cuando no era la intención, ¿no? Entonces, cada caso es una situación diferente, ¿verdad? Por ahí. ¿Quién más? Francisco, Francisco. Gracias, padre. Cuando usted empezó el tema, yo pensaba porque aquí donde estamos en nuestra misión, yo trabajo en el hospital. Hay mucho caso que viene el hospital más del abuso sexual de los menores. Entonces, nos trajo los niños de edad de 5, 6, 7 años para confirmar. Entonces, los médicos hacen un examen y luego se toma una secreción cuando hay un contacto, por ejemplo, lo que decía usted de contacto físico del cuerpo, ¿no? Sí. Y se hace un examen para saber si una niño, si es el lugar que le usó. Si una niña, el órgano, una niña, el rectum, ¿no? Y luego, hasta lo mismo, el gobierno nos dio un registro que cada mes damos informe cuánto llegaron al hospital para poder trabajar, pero todavía no está desarrollo. Porque, ¿qué pasa? Pasa también las escuelas que están en torno del centro de salud y hasta los directores llevan el caso un juicio, pero las familias se entienden de víctima y de abusadores. Entonces, de allá se entiende y regresa el problema en la familia. Así se quedó silenciosa, no se habla. Entonces, cuando usted estaba
Se cortó con François. Sí, yo no estoy escuchando ya. Entiendo que ella decía que ella trabaja en un centro de salud o en un hospital y que llegan niños y niñas que se les hace un examen físico y que se encuentran con alguna secreción cuando hay contacto específicamente, ¿no? Estamos hablando ya probablemente de una violación, ¿verdad? O de un contacto físico, no sabemos si de penetración, pero se encuentran con secreción en el cuerpo del menor. También, de lo poco que alcancé a escuchar, es que como que si las familias eran conocidas o se ponían de acuerdo entre ellas y ya esto quedaba como impune, ¿verdad? Y el problema seguía. Sí, sí va por ahí el asunto, porque se empezó a escuchar como entrecortado. ¿Así lo escucharon ustedes? Sí, padre, así se escuchó. Así, así es, así es. Muy bien, perfecto. Y bueno, también les comento que, por ejemplo, en la India, Y ¿ya volvió la hermana? Ya va regresando, creo que sí. Ok. Hola, Ah, hermana. Se cortó la comunicación. François, si gustas sí, apagar sí, tu sí, cámara para que te sí, escuche sí, mejor. padre. Entonces, sí, sí, me fue el señal. Ah, ok. Sí, sí, yo voy a, ok, bueno, ¿puedo? Sí, puedes hablar. Adelante. Entonces, allá, sí, sí, se vuelve en la familia, el pueblo, así pasan las cosas, no se comenta nada y se pasa así. Pero la observancia que yo personalmente que hace los abusadores son que toma droga, muchas toma droga. Y hay también casos del papá y una mamá que trajo una niña, no es lo mismo, papá se casa por otro marido, el marido abusa el niño que trae la esposa y para no mandarlo en cárcel porque el gobierno de Tanzania le da 30 años cuando se, se, se sigue bien las cosas, se habla bien y en el juicio se le da 30 años en cárcel. Entonces, la gente son acostumbrada, se le habla y se queda silencioso, ninguna cosa que se puede hablar. Pero es un desafío por los niños, más por los niñas, y se queda así en todas su vida, que nadie le puede sostener o ayudarla. Empezando en las talleres que tenemos del parte del gobierno de salud, que no habla para poder trabajar, y las escuelas también hay una comisión, un movimiento que los niños están preparando para que conozcan cuando pasa de dónde se puede ir a hablar, porque su propia familia no le hace espacio para experiencia que yo quería compartir con ustedes, lo que pasa aquí. Y no solamente los niños, hay algunas. Creo que se volvió a cortar la comunicación, ¿verdad? Pero bueno, creo que lo que nos está compartiendo la hermana
es que, bueno, los casos tanto de los niños como de las niñas no se les da seguimiento, ¿verdad? Y se sigue repitiendo. Hay también aquí otra agravante, ¿verdad? Que son personas, los agresores, que usan algún tipo de droga, ¿verdad? Y que a lo mejor usando ese tipo de droga pueden ser hasta más violentos, ¿verdad? O la situación puede ser pues más violenta. Y bueno, Tanzania me imagino que sí castiga a las personas con 30 años, nos comentaba la hermana, pero son casos que no se les da seguimiento por los problemas, yo creo que a nivel familiar se dan, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya al final ya no alcancé a escuchar lo que nos estaba terminando de compartir, ¿verdad? Pero bueno, por ahí va el asunto, ¿no? Y es muy penoso, porque ella es testigo y a lo mejor llevan una estadística de los niños que han atendido y las niñas que han atendido en ese centro de salud y que no se haga nada y que los abusadores continúen, ¿verdad? Pues abusando, ¿verdad? De más y más víctimas, de más y más menores, ¿verdad? Es una pena, ¿verdad? Que esto continúe así, sin un castigo adecuado, ¿verdad? Sin una cultura de cuidado, ¿verdad? Para el menor. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Alguien más tiene algún comentario que hacer? Adelante. Hola, ¿qué tal? Buen día. Es que como entre que yo estaba afuera y estaba conectada y no entendí bien y me surge una duda. Hace ratito hablaba con la hermana Carinti, que creo que en su diócesis, en este tema de demandar, ¿no? Yo entiendo que si yo me entero de un abuso en secreto de confesión, de la cual yo no doy absolución ni nada, me queda claro que eso no poder decir nada. Pero en acompañamiento espiritual no hay un sacramento y me encuentro de un abuso, también no puede ser revelado. O sea, no sé, eso me confunde. A mí este tema me pone muy mal. O sea, de verdad, el ejemplo del que comentabas, de que vivió un misionero del Espíritu Santo, si yo fuera papá, yo lo demando que sea mi papá. O sea, porque es niño, vulnerable, indefenso. O sea, yo ahí me pongo muy mal porque son niños y no tienen ni la fuerza suficiente de defenderse ni empujar, en fin. Pero en este tema igual entiendo lo de secreto de confesión, pero en un acompañamiento espiritual que yo acompaño, yo me entero, si es verdad que digo, bueno, demandemos, ve, esto es, o sea, puedo acompañar a la persona, pero a veces la persona no tiene la suficientemente fuerza o algo así y preguntarle, ¿yo quieres que te ayude? ¿Puedo ver de qué manera? Porque si es acompañamiento, yo creo que también puedo ser cómplice, ¿no? No sé, eso me confunde. Yo Sí. desde mi postura de religiosa, ¿ya? O sea, yo no soy sacerdote, soy religiosa, entonces no tengo el secreto de confesión, pues. El secreto de acompañamiento yo lo sé. A mí eso me confunde y me hace me divide, pues, entre lo que tiene que ser o lo que como, o sea, no puedo permitir que sigan abusando y esto, ¿no? Pobres sacerdotes que viven muchas cosas de este estilo, pero no sé, ¿cómo es? ¿Qué hacer también? Ujú. Mira, hasta lo que yo entiendo, a mí también me sorprendió lo que la hermana decía hace algún momento, ¿verdad? Cuando alguien está acompañando espiritualmente a una persona, hay cosas de fuero interno y fuero externo que se comparten. Y por ética, tú como religiosa no puedes decir algunas cosas, sobre todo de fuero interno, que esa persona te está compartiendo. Pero por lo que entendí que la hermana comentó, es que es cómplice y que no sé si entendí bien, pues, pero que estamos obligados o estaríamos obligados a demandar, ¿verdad? Entonces, no hay un sacramento, no hay sigilo, pero yo creo que sí, por ética, no podemos nosotros abrir algunas situaciones.
Yo mañana se los resuelvo y les digo con certeza qué es lo que sucede. Probablemente también, pues bueno, tengo que investigar y mañana se los resuelvo específicamente esto de la confesión y esto de la dirección espiritual, ¿verdad? Probablemente en algunas diócesis se maneja, los protocolos son de maneras, son distintos, ¿verdad? Pero bueno, eso lo tengo que investigar y mañana se los resuelvo. ¿Alguien más? Pues muy bien, si no hay alguna otra pregunta o algún otro comentario, ¿les parece que nos encontremos el día de mañana? A la misma hora, aquí nos vemos. Los invito a que puedan ver los videos que les comenté, ¿verdad? Entonces, pues nos veríamos entonces el día de mañana. Buen día. Ok, gracias. Gracias, buen día, buenas tardes. Gracias, buen día. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.